Les tengo un tema ahí, hermanos, y dice, actos que se dieron en la muerte de Cristo. Fíjense, hermanos, que hubieron muchas cosas que se dieron en la muerte de Cristo, pero vamos a ver algunas. Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a leer ahí, hermanos, unos textos. Ahí está el texto. San Marcos 15, del 21 a el 25. Tenemos ahí, ¿verdad? Hermanos, 28, perdón. Ahí vamos a dejar la lectura. Voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos, y vamos a tener esta lectura. Dice la palabra del Señor, San Marcos 15, 21 hasta el 28. Sigan conmigo la lectura, hermanos, y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Ahí dejemos la lectura, hermanos, en este versículo 28. Y sigue, hermanos, ahí los actos que se dieron cuando Jesucristo murió. Ahora, voy a pasarles una pequeña introducción. Y en esta introducción, hermanos, les menciono algo. Dice ahí, hermanos, en el acto o en el culto de Santa Cena, vean ustedes ahí, dice, es importante conocer cómo se dio el sacrificio de Cristo para efectuar nuestra salvación. Y gracias a ese sacrificio, nosotros, hermanos, somos salvos y tenemos vida eterna. Así que, hermanos, hermanas, esto es muy importante, porque por el sacrificio de Cristo, nosotros somos salvos, nosotros tenemos vida eterna. Hermanos, no por nuestra cuenta, nosotros no somos nada bueno, ¿verdad? Porque, hermanos, somos pecadores, y por el pecado que entró en el hombre, estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos candidatos a ir al infierno, ¿verdad? Pero, hermanos, gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros gozamos de nuestra salvación. Y, hermanos, tenemos vida eterna. Ahí, hermanos, les traigo una imagen. Esta imagen, hermanos, es una situación, hermanos, del aparato circulatorio del ser humano. Miren ustedes ahí cómo está, cómo circula la sangre. Y cómo, hermanos, el corazón es el que envía la sangre a todas las partes del cuerpo. Así. Ahora, les menciono eso, hermanos, por una razón.
Cristo derramó su sangre. Además, toda su sangre. Dice que Cristo, hermano, no murió por el dolor, no murió, hermanos, por los insultos que le estaban haciendo, o por todo ese proceso que él pasó. Hermanos, él murió cuando al corazón ya no le llegó ni una gota de sangre. Todo se derramó. Cuando el corazón ya no tuvo sangre, ahí paró y se murió. Por eso les traigo esa imagen que vamos a ver despuesito. Muy bien, hermanos, pasamos al primer acto. Está en el versículo 21 al 24. Y el primer acto que vamos a estudiar, hermanos, aquí es, hermanos, hermanas, a la crucifixión. Fíjense, ahí lo tenemos, la crucifixión, versículo 21 al 24. Hermanos, dice que obligaron a un señor que venía del campo. Como que no le puso atención a todo lo que la gente estaba haciendo. Él fue a trabajar. Pues venía de trabajar, este hombre se llama Simón. Era de un lugar de Cirene, aparte de ahí de Jerusalén. Pues él ya venía de regreso. Y ves, hermanos, que Jesús ya no aguantaba. Porque lo habían azotado, lo habían coronado de espinas, lo habían abofeteado, hermano, tanto que le habían hecho, de tal manera que le hicieron cargar una cruz. Y esa cruz, hermanos, era pesada. El Señor cayó varias veces debajo de esa cruz, no aguantaba. Por eso los católicos, hermanos, tienen una imagen y le llaman el Señor de las tres caídas, así le llaman. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creen que 3 veces se cayó el Señor. Es posible que se cayó 3 veces, o es posible que más, porque no aguantaba. La cruz dice que era pesadísima, ¿verdad? Tenía que arrastrar esa cruz. Pero cuando él miraron que ya no aguantaba levantar la cruz y llevarlo, agarraron a este que venía de trabajar y lleva la cruz, pues no hay para dónde. Tienen que meter la cruz en sus hombros y él lo llevó. Él se llamaba Simón de Cirene. Lo conocían porque dice ahí es padre de fulano de tal, ¿verdad? Entonces lo conocían bien la gente. Era un hombre que trabajaba. Ahora, hermanos, dice que lo llevaron y este hombre le ayudó a Jesús llevar su cruz. Lo llevó algo de, porque ellos caminaron. Ahí, hermanos, les tengo escrito algo. Dice, hermanos, porque Jesús ya no aguantaba. Entonces obligaron a Simón a que ayudara a llevar la cruz. Caminaron una distancia para llegar a un lugar. Y llegaron a este lugar, hermanos, que en hebreo se pronuncia Gólgota. ¿Sí se pronuncia? En el griego, hermanos, es el lugar de la calavera. Así se llama. Ahora, fíjense más que esto es muy bueno aprenderlo. ¿Por qué lo llevaron a ese lugar? Fíjense que era un cerro que estaba frente a Jerusalén. Se miraba bien la ciudad. Entonces, fíjense, hermanos, que dice que este cerro servía para los, hermanos, la muerte de los criminales. Y era un lugar, hermanos, estratégico porque se miraba desde la ciudad donde estaba la cruz que iba a morir, donde morían los criminales. Ahí los ejecutaban. Y en ese lugar, hermanos, fíjense que
ya no le daban cristiana sepultura a los muertos. Ahí se quedaban. Entonces, los tiraban ahí en ese cerro y la carne se lo comían los buitres, ¿ve? Solo los huesos se quedaban ahí. Y ahí se miraban las calaveras de la gente que moría ahí. Entonces, pues le llamaban el lugar de la calavera, así le llamaban a ese lugar. Pero hermano, era muy estratégico. Dice que para los israelitas, hermanos, era una advertencia. Al decir, bueno, si vas a ser un delincuente, ya sus hijos, ¿no? Ahí va a ser tu lugar, ¿no? Ya sé. O sea que cuando miraban a uno que lo crucificaban, hermanos, este es el lugar de los delincuentes. Ahí mueren los delincuentes. Por eso se llamaba Gólgota, el lugar de la calavera. Entonces, hermano, este es un acto que se dio en la muerte de Cristo. Fíjense que dice, hermanos, que llegaron a ese lugar y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, fíjense, hermanos, que estos datos son muy importantes. ¿Por qué le dieron a beber eso? Dice que el vino, hermanos, mezclado con mirra, era una bebida que endrogaba, ¿sí? Que, hermanos, era como una droga para que los que iban a ser muertos no sintieran mucho dolor. Pues les daban esa bebida. Entonces, habían algunos que eran ejecutados así en la cruz, y dice que estos hermanos se desmayaban por la droga que les daban. Y Jesús sabía eso, no lo tomó. Porque él, hermano, sabía que tenía que sufrir, que tenía que padecer para pagar el pecado del hombre. Por eso él no lo tomó. Ahora, y dice el versículo 24, cuando lo hubieron crucificado. Ahora, fíjense, hermano, que esto es muy importante. No hay, hermano, un relato en los evangelios que nos diera detalladamente qué hicieron. Pero fíjense ustedes que la historia aquí dice que aquí está un resumen, cuando lo hubieron crucificado. Pero ese acto, hermano, de crucifixión no era nada fácil. Ese tenía sus procesos. Hermanos, que traían una cruz los delincuentes, porque eran los sentenciados a muerte. Entonces ponían la cruz en el suelo y ahí los clavaban. Pues bien, hermano, que aquí el detalle no está ni en los otros evangelios. ¿Por qué? Es que, hermanos, todos conocían cómo era la crucifixión de un muerto, de un delincuente, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no hay ningún detalle, porque toda la gente sabía cómo lo hacían, ¿verdad? Hermanos, que estiraban los brazos y lo clavaban. Y hermanos, dice que eran unos clavones que más o menos tenían unas 10 pulgadas de largo. Y eran rústicos porque no había cosas finas en ese tiempo. Y entonces, hermanos, algunos historiadores dicen que los clavos eran cuadrados, no eran redonditos como los de hoy, ¿sí? Eran cuadrados, tenían una punta, ¿sí? Y le daban ahí. Ahora, imagínense, hermanos, meter un clavo en una mano. O sea, cuánta sangre, hermanos, caía ahí. Y los pies, la idea es de que lo juntaron
y un clavo cruzó los dos pies, ¿verdad? Hasta llegar a la cruz y a clavar. Con un almágana, no es martillito chiquito, ¿verdad? Hermanos, qué sufrimiento. Ahí se empezó, hermano, a terminar la sangre del Señor. Porque, hermanos, el Señor derramó hasta la última gota de sangre en la cruz. Entonces, la crucifixión, hermanos, no es cosa fácil. Era difícil. Y era doloroso, ¿sí?, para la gente que era crucificada. Fíjense, hermanos, que las crucifixiones eran comunes en ese tiempo. Era la manera, hermanos, de ejecutar a los criminales. Dice que no cualquiera moría en una cruz. Había otras maneras de ejecución. Pero, hermanos, el que era muerto en una cruz era el peor delincuente. ¿Sí? Era de los más pervertidos que, hermanos, eran sentenciados a muerte. Hoy, hermanos, ya no muchos se dan esas sentencias, ¿verdad? Hubo un tiempo que habían ejecuciones, hermanos, aquí en nuestra región con fusilados, ¿verdad? Había una compañía de soldados que iban a fusilar a uno. Era la forma de ejecutar, ¿verdad? Después pasaron a una inyección. Que eso no sufre la gente, ¿verdad? En un suero le meten la inyección y se muere así tranquilo, ¿verdad? Pero la muerte, hermanos, en la cruz, eso sí era difícil, ¿verdad? Y además, hermanos, que era doloroso. Dice que era una muerte, hermanos, muy maldecida. Porque en la Biblia, hermanos, aparece un texto que dice: maldito todo aquel que muriere en un madero, ¿eh? Era un maldito el que moría ahí. Por eso, hermanos, fíjense que el Señor Jesús, en este acto de crucifixión, cuando estaba por morir, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Fíjense, hermanos, que él sintió un momento que Dios lo había abandonado. Y dice, hermanos, que Dios abandonó al Señor un momento en la cruz, porque llevaba el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios no tiene relación con el pecado. Y entonces abandonó a su Hijo para que muriera por los pecadores. Por eso, hermanos, nosotros debemos dar gracias al Señor, porque nosotros no vamos a sufrir nada. Nosotros, hermanos, hermanas, no tenemos ningún sufrimiento por nuestros pecados. Cristo pagó todo en la cruz. Y dice, hermanos, por eso les pasé esa imagen, que derramó el Señor la última gota de sangre que tenía para limpiar nuestros pecados. Fíjense que, hermanos, el corazón está bombeando, ¿verdad?, la sangre para todas las partes del cuerpo. Y es ahí donde nos mantenemos vivos. Pero cuando la sangre empezó a caer de sus manos, de su rostro, de sus pies, hermanos, de su costado, hermano, ahí derretir toda la sangre, hasta que ya no hubo nada. Y entonces paró el corazón y se murió. Y el Señor se murió, hermano, literalmente. No que solo se desmayó en la cruz y después se levantó. No es cierto.
murió literalmente. Estaba, hermanos, profetizado que Él tenía que morir para obrar la salvación del hombre. Entonces, hermanos, este es un acto que se dio en la muerte de Cristo, la crucifixión. Y hermanos, por eso mismo agradezcamos al Señor, sirvamos al Señor, dediquemos nuestras vidas, hermanos, a Cristo, porque Él sufrió en nuestro lugar. Y hermanos, nosotros éramos los candidatos a morir por nuestro pecado, pero el Señor sufrió por nosotros. De tal manera que no tenemos que hacer nada, solamente creer en Él como nuestro Salvador y somos salvos. Así. Y ya no vamos a condenación, ya no vamos a un sufrimiento, ya no vamos a ir a pagar en el infierno. Hermanos, nada. El Señor sacrificó su vida, su cuerpo por nosotros. Fíjense que, miren, hermanos, cuando vieron que el Señor agachó la cabeza y murió, dice que había una prueba. No habían, hermanos, doctores que hacían un diagnóstico. Este ya no, ya murió. No. Había una prueba. Y la prueba era meterle una lanza en su costado para ver si salía sangre. Si salía sangre, estaba vivo la persona. Si salía sangre mezclado con agua, es que ya estaba muerto. Esa era la prueba. Ese era, hermanos, el diagnóstico que se hacía. Es que un soldado le metió una lanza y vio que en la lanza bajó sangre y agua. Es decir, ya el cuerpo se estaba deshidratando, el agua ya estaba saliendo. Entonces, hermanos, hermanas, esta era una muestra de que sí había muerto, ¿verdad? Y el Señor murió, literalmente. Hermanos, este es un acto que se dio en la muerte de Cristo, muy difícil, que no podemos comprender, hermanos. ¡Qué dolor estaba pasando el Señor para obrar la salvación de la humanidad! Y en esto estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, somos salvos, hermanos. No tenemos que pagar algo por nuestra salvación, no tenemos que ir a sufrir. Hermanos, hermanas, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Ahí, hermanos, lo clavaron, levantaron la cruz. Fíjense, hermanos, que esto es muy importante. Dice que los crucifijos tenían que clavarle las manos y los pies. Y en la parte, hermanos, donde quedaba la cadera de la persona, había una tabla, o un pedacito así salido, y tenía un punzón, se llamaba, un clavón. Entonces, cuando paraban la cruz, entonces, hermanos, había un hoyo que tenía más de 1 metro de hondo. Entonces metían la cruz ahí entre todos y lo bajaban, ¿verdad? Y a la hora que la cruz caía hasta abajo, ¿verdad?, ese punzón se le metía aquí en la cadera de la persona, ¿verdad?, y le rasgaba toda la carne, ¿verdad? Hermanos, qué difícil era morir en una cruz. Por eso dice que era un testimonio para la gente. Mira, si vas a ser un delincuente, si vas a ser un ladrón, esta está tu sentencia. Y hermanos, aquí hay un testimonio, y lo vamos a ver ahí adelantito, cómo murieron otros 2 ahí con el Señor. Estos ya estaban condenados, estos ya iban a la cruz. Entonces aprovecharon, este es un momento para matar de una vez, de un junto. Los 3 murieron ahí. Pues hermanos, ahí murió el Señor Jesús.
Entonces, no hay un detalle exacto. Solo dice, cuando lo hubieron crucificado. Ese es el resumen. Pero la crucifixión no era así de fácil. Era difícil, hermano, para la gente que morir a ellos. Y lamentablemente, el Señor Jesús tuvo que morir de esa manera. No como delincuente, sino porque Él tenía que pagar el pecado de toda la humanidad. Este es un acto. Pasamos a otro. El otro acto está en el versículo 26. Y ven ahí, hermanos, hermanas, cómo dice este versículo. En el mismo versículo 20, estamos viendo ahí el versículo 24, ¿verdad? Dice ahí, hermano, cuando lo hubieron crucificado. Ahora, en este versículo, hermanos, en el versículo 24 dice, repartieron entre sí sus vestidos. Ahora, este es otro acto. Ya lo tenemos, sí. En ese mismo versículo 24. Oye, hermanos, esto es una muestra. Fíjense ustedes, cuando lo hubieron crucificado. Ahora, ¿qué otro acto hicieron? Dice, hermanos, que repartieron sus vestidos. No sabemos, hermanos, cómo era la vestidura de la gente en ese tiempo. Lo único es que se sabe, hermanos, que tenían algunas ropas y que cuando iban a ser crucificados, los desnudaban, le quitaban todo para avergonzarlos a los que iban a matar, para que pasaran vergüenza ante toda la gente. Le quitaron toda la ropa. Ahora, cuando crucificaban a uno, ahora, hermanos, los ejecutores, es decir, los que estaban de turno, porque no cualquiera mataba, habían turnos de los soldados romanos, porque Israel estaba bajo el régimen romano. Entonces, hermanos, dice que había turnos y los que estaban de turno para matar en la cruz, hermanos, ellos hacían esto. Se repartían la ropa de los que morían. Ahora, les escribo algo ahí, dice, hermano, esta era una muestra de victoria para ellos. Fíjense, hermanos, que los soldados romanos que mataban a alguien cuando miran que ya murió bueno, repartían sus pertenencias. ¿Qué llevaba? Todo eso se lo dividían entre los 4 que hacían la ejecución. Ahora, dice que este es un acto que se hizo, hermano, en la crucifixión. Repartieron entre ellos sus vestidos. Tal vez llevaba ropa interior, tal vez llevaba sandalias, tal vez llevaba algo. El Señor, bueno, le tuvieron que quitar todo. Ahora, lo que los judíos, hermanos, se ponían encima de toda la ropa era una túnica. Y dice, hermanos, fíjense, que la túnica cubría todo el cuerpo. Fíjense usted. Y que era de un solo lienzo, no tenía costuras, era de un solo lienzo. Y era una ropa carísima. Entonces, cuando vieron los soldados que esto no era cualquier cosa, dijeron, miren, no lo rasguemos, no lo partamos. Mejor vamos a echar suerte. Y empezaron a jugar ahí, vamos a echar suerte a ver a quién le toca esa túnica. Miren, hermanos, fíjense. Hay una idea en el Vaticano. Ustedes no han oído eso, ¿verdad? Ahí, hermanos, le ponen una vestimenta al jefe, al papa le llaman ellos, ¿verdad? Él tiene una túnica de último, encima de todo lo que le ponen, hay una túnica finísima,
y carísimo. Sí. Eso es carísimo. Ahora, miren, hermanos, el Señor Jesús usaba una de esas túnicas y por eso mismo ellos creen que así debe vestir el jefe de ellos, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor Jesús no sabemos cómo lo obtuvo, saber si sus papás le dieron o él lo compró a alguna gente, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios, le vamos a dar una túnica. Y, hermanos, eso es muy especial. Era de las más caras, era de las más bellas y de la ropa que no cualquiera lo usaba. Ahora, dijeron ellos, no lo partamos, esto es valioso, ¿verdad? Mejor echemos suerte. Entonces, hermanos, dice que cuando moría alguien en la cruz, los ejecutores daban una señal de victoria, ganamos. Ellos se daban la gloria, ¿verdad? Y por eso repartían los vestidos. Pero ahí, hermanos, les escribo esto. Fíjense, hermanos, que era una señal de victoria para ellos. Y dice que también era una falta de respeto al Señor. Que fíjense, hermanos, los soldados romanos, ellos sabían que era el Hijo de Dios, lo hubieran respetado, ¿verdad? Hubieran dicho, bueno, este no es cualquier hombre, ¿verdad? Así de que aquí estamos cumpliendo, nada más cometimos este error, ¿verdad? Pero no, ellos se gloriaban, ¿verdad? Porque lo habían matado. Y, hermanos, era una falta de respeto al Señor. Y era una falta de compasión que aumentaba su sufrimiento. Hermanos, en vez de decir, pobre aquel, cómo está muriendo, ¿verdad? No, ellos se gozaban. Ellos no tuvieron compasión de Jesús que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y es por eso que al hacer eso, hermanos, estaban aumentando el sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, ese es otro acto que se dio, hermanos, en la muerte de Cristo. Pero, hermanos, dice que los soldados estaban haciendo todo eso. Pero ellos no sabían, hermanos, que en ese acto que estaban haciendo se estaban cumpliendo las Escrituras. El mismo Señor dijo, y repartieron entre sí mis vestidos. Esa es una profecía que está en el Salmo 22. Hermanos, ahí se estaban cumpliendo varias profecías. Pero esta es una que se está cumpliendo. Repartieron entre sí mis vestidos. Es decir, hermanos, que para que aquel sufriera, estaba en la cruz, mirando ahí que ya sus vestidos ya eran de otro, sus pertenencias ya eran de otro. Ahí, hermanos, aumentaba el sufrimiento de los que estaban muriendo. Y eso es lo que hicieron con el Señor Jesús. Muy bien, hay otro acto. Vamos a pasar, hermanos, al otro acto. Y el otro acto, hermanos, que tenemos ahí es que en el versículo 26, hermanos, dice, colocaron un título sobre la cruz. Ustedes han oído eso, hermanos. Fíjense que el gobernador que se llamaba Poncio Pilato, dice que él, hermanos, escribió. Aquí no está el detalle, está en el otro evangelio. Fíjense, hermanos, que escribió Jesús, el Rey de los judíos. Y lo escribió en 3 idiomas. ¿Sí? Lo escribió en griego, lo escribió en hebreo y en latín. Porque ese hombre conocía todo esto. Ahora, miren, hermanos, ¿por qué escribió los 3 idiomas? Porque ahí había mucha gente, era una fiesta, que llegaban a Jerusalén, hermanos, y había mucha gente que su idioma era eso. Unos eran hebreos, otros eran griegos y los otros eran
hablaban en latín. Y luego por eso, para que entendieran la escritura. ¿Dónde lo colocaron, hermanos? Sí, encima de la cabeza del Señor en la cruz. Clavaron una tabla. El rey de los judíos. Ahora, fíjense, hermanos, hermanas. Dice el versículo 26. Ahí, hermanos, dice, escribieron un título y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. El rey de Israel, perdón. Ahora, hermanos, hermanas, fíjense que este es otro acto. Para ellos, hermanos, era una burla. Fíjense, ¿cómo es que este es el rey de Israel? Está muriendo como el peor malhechor. Esta era una burla para ellos. Están burlando del Señor, ¿verdad? Pilato, hermanos, que escribió eso, él nos da cuenta, ¿verdad? que era hermanos, era una realidad lo que él escribió, sino que él lo hizo por burlarse, ¿verdad? Para humillarlo allá en la cruz. Ahí está el rey, pero ya está muriendo como un malhechor, ¿verdad? Qué difícil, hermanos, la situación. Pero miren ustedes, para Cristo, hermanos, este título era la verdadera causa de su muerte. Él no murió por ser un malhechor. Él no murió porque los soldados, hermanos, tenían que hacer esa ejecución. No, él murió, hermanos, por ser el rey. Él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y cuando Pilato lo interrogó y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Es la realidad, ¿verdad? Él era el rey. Y hermanos, hermanas, no solamente era el rey de Israel, era el rey del universo. Pero lo mataron. Ahora, aquí era una burla. Aquí era, hermanos, para mofarse de él, para aumentar su sufrimiento. Pero era una realidad que Pilato había escrito. La causa de su muerte, porque es un rey, porque es el rey de Israel. Por eso murió el Señor. Este es otro acto, hermanos, que se dio. Ya vamos 3. Primero, la crucifixión. Segundo, hermanos, repartieron sus vestidos. Tercero, tenemos ahí, hermanos, un título en la cruz. Y número 4, hermanos, dice el versículo 27 y 28. Aquí hay otro acto. Dice el versículo 27, hermanos. Ahí, en el versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hermanos, fíjense, aquí hay otra profecía que está en el Antiguo Testamento, está en Isaías. Y dice, hermanos, y fue contado con los malhechores. Ahora, ¿por qué crucificaron a otros 2 con él? Hermanos, para avergonzarlo, para decir, este es otro igual que ellos. Conocían la gente, hermanos, a esos malhechores los conocían bien. Sabían la gente que estos eran candidatos a morir en una cruz, ¿cierto? Hermanos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús en medio de los malhechores. Fue contado con los inicuos, con los perdidos, con los perversos, con aquellos que son los peores del mundo. Así. Ahora, ahí, hermanos, dice, esto era para avergonzarlo, diciendo,
así mueren los malhechores. Hermanos, todos los que tuvieron parte en la crucifixión de Cristo, en la muerte de Cristo, ellos, hermanos, estaban dando este dictamen para que la gente vea, para que vean los jóvenes, para que vean los niños, para que vean todos cómo mueren los malhechores. Ahí lo mataron junto con otros 2 ladrones. Pero, hermanos, ellos no sabían que ahí se estaba cumpliendo otra profecía de las Escrituras. Hermanos, para ellos era para avergonzar a Jesús, diciendo, ahí se muere, así se mueren los malhechores. Para Jesús era el cumplimiento de las profecías. Hermanos, todo lo que pasó en la muerte de Cristo, todo eso, hermanos, era el cumplimiento de las profecías. Estaba profetizado. Y hermanos, qué importante, porque esto era un testimonio. Fíjense ustedes que dice que cuando Jesús murió, hermanos, a él lo crucificaron a las 9 de la mañana. Fíjense. A las 12 del mediodía, hermanos, hubo tinieblas en la tierra. Se oscureció en el día 3 horas, fíjense ustedes. Y nadie podía hacer nada porque ya no había, nos miraba, pues. No había luz eléctrica en ese tiempo. Se quedó en oscura hasta las 3 de la tarde. Fíjense ustedes, 3 horas, silencio. Y cuando, hermanos, el Señor murió, dijo, consumado es. Y se acabó todo, ¿verdad? Se consumó la obra de la salvación del hombre. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Verdad? Y murió. Un estruendo. Ahí hay otros actos. Pero, hermanos, dice que había un soldado, el jefe de los soldados romanos. Cuando vio que Jesús murió, él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hasta ahí se convirtió ese soldado. Creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Hermanos, son cosas que se dieron en la muerte de Cristo. Entonces, hermanos, solamente vimos 4 actos, hermanos, que se dieron. Primero, la crucifixión, que no fue cosa fácil. Esto es doloroso. Lo demás, hermanos, vino para avergonzarlo, para que la gente viera que de esa manera mueren los delincuentes. Y, hermanos, vino el acto de repartir los vestidos entre ellos, el acto de colocarle un título ahí, que era el rey de Israel, y el otro acto, hermanos, de crucificarle entre los malhechores. Esto. Pero, hermanos, todo eso estaba profetizado. Todo eso era para cumplir las Escrituras, que se habían dado unos 600, 700 años antes de Cristo, y se cumplió en ese tiempo. Bueno, entonces, hermanos, ya aprendimos qué cosas se dieron. Tal vez en otra ocasión, hermanos, de Santa Cena, vamos a ir viendo ahí otras cosas que se dieron. Tengo, hermanos, una pequeña reflexión para todos. Con esto vamos a finalizar. Dice esta reflexión aquí, hermanos. Ahora, viendo todos estos actos, hermanos, ¿qué nos corresponde? Ahora, hermanos, valoremos nuestra salvación. No lo tengamos en poco, hermanos. Fíjense, hay muchos cristianos, hermanos, que no valoran
su salvación. A nosotros no nos costó, pero a Cristo le costó su vida, su sangre. Un sufrimiento, hermanos, que no tenemos idea. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesús, como Dios, se daba cuenta, hermanos, cómo iba a sufrir. Él sabía cuánto iba a padecer. Por eso, cuando estaba orando en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Si es posible que haya otra manera como obrar la salvación del hombre, háganlo. ¿Sí? Esto es difícil. Era un trago amargo, ¿sí?, que se iba a pasar. Por eso, hermanos, hermanas, valoremos nuestra salvación. Esto, hermanos, muy, muy importante para nosotros. Si es cierto que no nos costó nada, hermanos, pero al Señor Jesús le costó su propia vida, su propia sangre, derramó por nosotros. Otra cosa, hermanos, agradezcamos a Dios por esa salvación tan grande que tenemos. Hermanos, hermanas, no es cosa pequeña nuestra salvación. Es una salvación tan grande. Fíjense que el autor a los Hebreos, hermanos, él dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Hermanos, hermanas, no es cosa fácil. La salvación es un regalo grandísimo para nosotros. El no ir a sufrir al infierno, el no estar condenado, hermanos, por toda la eternidad, el no, hermanos, a ser malditos por toda la eternidad. Hermanos, esa es una bendición grande. Así de que agradezcamos a Dios por eso. Seamos agradecidos con el Señor. Hermanos, Él nos ha dado una salvación tan grande. No siendo nosotros buenos, no siendo merecedores, hermanos, nosotros tenemos una salvación tan grande que, hermanos, no hay palabras para agradecer al Señor por esa salvación. Otra cosa, estemos dispuestos, hermanos, a sufrir por la causa de Cristo. Fíjense, hermanos, que muchos de los cristianos no estamos dispuestos a sufrir. Escuchamos un himno, cantamos un himno hace un momento, que dice, hermanos: si todo yo di por ti, ¿qué diste tú por mí? ¿Verdad? Hermanos, el Señor dio todo por nosotros. ¿Qué damos nosotros? Miren, hermanos, fíjense, nosotros a veces somos ingratos. No le damos al Señor nuestro tiempo. No le damos nuestros talentos. Hermanos, fíjense que muchos tienen talentos. Muchos tienen capacidades, pero los tienen escondidos. Y no lo dan para el Señor. A veces no damos nuestro dinero. A ver, hermanos, nos hace falta muchas cosas que darle al Señor, ¿verdad? Él dio su vida, Él derramó su sangre, hermanos, hasta la última gota para orar nuestra salvación. Hermanos, estemos dispuestos. Y a veces, hermanos, hermanas, tenemos que sufrir, no de los inconversos, sino de los mismos cristianos. A ver, ni eso aguantamos. Fíjense ustedes que hubo una vez que dice que un pastor notó a una hermana que ya no asistía
Entonces fue a visitarlo. Dijo, hermana, ¿qué pasó? ¿Quién está yendo? ¿Está enferma? No, digo. Fíjate, hermano, es que fulana de tal estaba cerca de mí ahí, sentado en el culto, me está haciendo unas caras feas. Ay, y sol por eso no va usted. Así, sí, ya no, así no voy. Y el pastor se interesó y dijo, bueno, voy a hablar con la hermana, pues. Y llamó a la hermana y le dijo, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué está usted haciendo malas caras a la gente? Pues no está bueno. ¿Pero cuándo fue, hermano? ¿Qué? Pues tal fecha, está la hermana pegada de usted y usted le estaba haciendo malas caras. Ay, hermanos, que dijo, esa vez no me aguantaba unos retorcijones que tenía, dolor de estómago. Tal vez ese fijó, y no era por mal, hermano. Así. Y así pasa, hermano. A veces no aguantamos ni las malas caras que nos hacen. Ahora lo que le hicieron al Señor. Man. Hermanos, hermanas, estemos dispuestos a sufrir por el Señor. Hermanos, a sufrir hambre, a sufrir desprecio. Al Señor lo despreciaron. A sufrir vergüenzas, hermanos. Como sufrió el Señor. Dice que la muerte, hermanos, de cruz era vergonzosa. Fíjense que las crucifixiones que nosotros miramos, hermanos, a través de imágenes, a través de la televisión, a través de cualquier medio, hermanos, a los que van a crucificar les ponen un pañal aquí en sus genitales. La idea es, hermanos, que al Señor no le pusieron nada. Le quitan todo. Bueno, yo recuerdo un himno que dice, hermanos, en la vergonzosa cruz. Porque era una vergüenza morir en una cruz. Y era una maldición. Hermanos, hermanas, no nos dé pena sufrir por el Señor. No tengamos vergüenza, no tengamos miedo. Hermanos, si hay que sufrir, estemos dispuestos a sufrir. Él sufrió por nosotros y somos llamados a sufrir por el Señor también. Y por último, les anoto ahí, proclamemos al mundo, hermanos, cómo se puede ser salvo. Sí. Porque, hermanos, la gente ya no tiene que hacer nada. La salvación es por gracia. La salvación es de regalado. No hay necesidad de pagar algo. No hay necesidad de comprar nuestra salvación. No hay necesidad, hermanos, de algún sacrificio, de alguna obra que nosotros queramos hacer. Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Le damos gracias a Dios por eso. Amén. Hermanos, gloria al Señor por lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros tenemos ganado el cielo. Pero agradezcamos a Dios. Sirvamos al Señor. Entreguemos nuestras vidas. Hermanos, hermanas, dediquemos nuestra vida al Señor. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento. Todo, hermanos. Porque el Señor dio todo por nosotros. Pero, hermanos, que esta reflexión nos ayude a ser agradecidos y estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Que Dios me lo bendiga, hermanos.